Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera, hermana Mercedes. Pastor, Dios le bendiga. Antiguamente nos bautizaban, pero no nos daban doctrina. Así pasó en mi caso. Entonces, El bautismo es la aspiración de una buena conciencia. A esta personita le sucedió lo que me pasó a mí. Va para 53 años, en una tierra fría, a las 12 de la noche, un 24 de diciembre, me bautizaron. Pero a mí no me dieron doctrina. Cuando tenía el agua al cuello, el pastor me dijo, no olvide que tiene que dar el 10%. Esa fue la doctrina que me dieron. Pero como yo había creído al Señor, pues nunca le vi problema a nada. Porque entre otras cosas, en el orden bíblico uno encuentra, por ejemplo, a Felipe bautizando el etíope. Lo evangeliza en el camino. Llegan al río y el etíope dice, aquí hay agua. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? ¿Y qué fue lo que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo. Bueno, lo bautizó en el nombre de Jesús. Esto como para que usted entienda que cuando la persona cree de todo corazón a Dios a través de su palabra, el ser discipulado, siendo importante, que entre otras cosas es una ordenanza de Jesús, en San Mateo capítulo 28, el verso 19 en adelante, cuando las personas creen de verdad a Dios, las exigencias que se hagan en el camino con relación a la vida devocional, a la vida práctica, pues no le va a ser ningún problema. Entonces recuerda, si fuiste bautizado y no recibiste ninguna clase de doctrina, pero hasta hoy permaneces en Cristo, eso lo que me dice es que Dios ha hecho una obra en su vida, porque nadie puede permanecer en Cristo si no es por el Espíritu Santo. Así que despreocúpese. ¿Cuándo puede o debe de bautizarse una persona que se siente insegura? Bueno, cuando en su conciencia le hace pensar de que no está bautizado porque no sabía para qué. Pero usted sabe para qué es el bautismo. Y prueba de eso es que Dios ha permitido que hasta hoy usted persevere en el Señor. amén. Mi estimado Santiago. Por aquí nos preguntan, dice, ¿cómo debe ser la vestimenta de un cristiano para ir a la playa o a la piscina? Bueno, nosotros tenemos unos principios. Nosotros no nos vestimos para ser, nos vestimos porque somos. ¿Está claro? Entonces, yo no me voy a vestir de determinada forma para ser cristiano. Yo me visto como me visto porque soy cristiano. Y en la conciencia de cada creyente sabe que es un vestido recatado. No estoy en condiciones de decir cómo, de qué color, hasta dónde, porque creo que los cristianos tenemos la particularidad que se llama la guianza del Espíritu Santo, la cual nos enseña a nosotros nuestra forma de hablar, de pensar, de vivir, de vestir, de comportarnos. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, pues usted debe de saber cómo se comportan los cristianos. La Biblia habla de la vestimenta, de cómo debe de vestir la mujer cristiana, el hombre, porque la verdad es que hoy en día hasta a los hombres les ha afectado mucho el posmodernismo, ¿no? Donde quieren vestirse de una forma bastante deshonesta. Esto afecta a hombres y mujeres. Pues vístanse como hijos de Dios. Amén. Sigamos.
Dios le bendiga, hermano Carlos. Mi pregunta o inquietud es la siguiente. Un hermano fue imprudente y se adelantó a la muerte. En el momento de que se montó en su moto aún sin tener experiencia de manejar y se mató. Mi pregunta es, ¿esto fue la voluntad de Dios o fue la voluntad de él por imprudencia? Muchas gracias. O sea, murió en un accidente de tránsito. Uh-huh. Hay cosas que vienen por voluntad de Dios. Hay otras que yo las busco. Si yo no tengo experiencia para manejar un vehículo y lo abordo y me pongo a correr como loco, pues, hombre, no es voluntad de Dios que yo me mate, yo la busco. Ya. Y puede ser que, a ver, voy a hacer como un paréntesis porque también puede caer en el ambiente algo complejo. No es que en su intención esté buscarla, sino que por su inexperiencia sufre el accidente y muere. Porque ahí también hay una diferencia. Una cosa es que yo aborde un vehículo y corra como loco buscando la muerte. Otra cosa es que por falta de experiencia yo me accidente y tenga la muerte. Uh-huh. ¿Está claro? Entonces, la voluntad de Dios se mide cuando nosotros hacemos las cosas de una manera correcta. Muchas personas pueden morir en un accidente de tránsito, pero unas mueren porque buscan la muerte. Otros mueren porque no tienen experiencia a conducir el vehículo. Y otros mueren porque en el plan de Dios era el día de que la persona se muera. Él cumple con todas las exigencias de la ley, es una persona prudente, alguien abordó esta mañana a un hijo de Dios su moto, tiene experiencia para conducir, pero aparece un loco y se lo lleva por delante. Pues yo puedo pensar de que ahí no es que el creyente la haya buscado o que por falta de experiencia le sucede. No, le tocaba ese día. Pero otra cosa es que yo no tenga experiencia y me meta de lleno y me estrelle contra el milenio. Uh-huh. Otra cosa es que intencionalmente Exacto. yo diga, hoy me voy a tirar a Transmilenio. ¿Sí ve que? Aunque son 3 muertes, son diferentes. Por eso quise hacer ese paréntesis. Uh-huh. Para que no se hagan juicios, porque a veces nosotros nos adelantamos a las cosas. Entonces, cuando yo reúno todo, lo de una persona normal, cumplo con todas las normas de la ley, mi conciencia está en paz, mi deseo es vivir, agradar a Dios, pero me sorprende la muerte en un accidente, yo puedo decir que es voluntad de Dios. Pero si a causa de mi desconocimiento de las normas, falta de pericia, mi accidente y me muero, pues es otra cosa. Pero si yo intencionalmente digo, hoy le pongo fin a mi vida, pues ya eso es un suicidio. Sigamos. Santiago. Sí, hay que tener cuidado de todas maneras. Claro. Con las motos, con la velocidad y todo. Dice por acá, pastor, mi hija me pregunta quién fue Martín Lutero, qué relación tuvo con la iglesia. Con nuestra iglesia, nada. Él fue un reformador del año 1500, ¿sí? De hecho, que de él se desprende una comunidad cristiana que se llama la Iglesia Luterana, que son muy similares al catolicismo. La única diferencia que hay entre ellos y el catolicismo es que ellos creen en la justificación por la fe y no por las obras. Pero hasta la vestimenta de sus líderes es el equivalente a como visten los sacerdotes católicos. No existe ningún vínculo excepto la lectura de la Biblia. Pero en relación a principios, a doctrina, nada tienen que ver el movimiento luterano y de una manera particular Martín Lutero con la iglesia. Amén. Amén. Pastor, una pregunta. Cuando el Señor llamó hijos del diablo,
cómo se interpreta esto literal o simbólicamente. Si esta simiente proviene del llamado serpiente o Satanás. Escuche lo que dice el pastor. No veo que alguien de la iglesia pentecostal se atreve a explicarlo claramente. Si se predica que la IPU es la iglesia que predica lo que la Biblia dice. Bueno, a mí se me hace raro que la persona diga que no ha escuchado. Que nadie se atreve a explicar. ¿Cómo no? Pues si no lo ha escuchado, escúchelo. Escuche. En la Biblia encontramos dos vertientes. Una buena y una mala. El padre de esa vertiente buena se llama Dios. Por eso Jesús habló de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Sí. Jesús se refiere a los hijos del diablo, a aquellos que viven fuera de las exigencias de Dios. Si usted le viene el Evangelio de Juan, Jesús lo hace en el contexto de que hay unos señores que llamándose hijos de Abraham hacen todo lo contrario a la fe de Abraham. Por eso él dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuál es la actitud del diablo? Matar, hurtar y destruir. ¿Y qué era lo que hacían aquellos? Amparados bajo sus conceptos religiosos, procuraban matar a Jesús. Entonces, todo hombre que haga la voluntad de Dios es un hijo de Dios. Todo hombre que viva bajo las directrices del mal es un hijo del diablo. Simple y llanamente es eso. Por eso él dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida y peca desde el principio, haciéndole saber que aquellos que no querían enfrentar la novedad de vida en Cristo, pues simplemente estaban influenciados por el padre de las tinieblas que se llama Satanás. Hay una enseñanza para ampliarle más a la persona. En el capítulo 5 del verso 17 en adelante de la carta a los Gálatas, donde se plantea una tesis muy importante con relación al valor del hombre inmaterial, porque allí usted ve que tanto el Espíritu de Dios como los deseos de la carne se disputan a ese ser. Dice, los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne, para que hay una personita en medio no haga lo que quiera. ¿Ya? Entonces, el diablo a través de nuestros deseos de carne, de concupiscencia, de placer, nos sirve una bandeja de todo lo que le satisface a la carne. Pero el Espíritu de Dios nos ofrece en una bandeja todo lo que tiene sentido eterno y que genera paz, esperanza, salvación. Como yo soy consciente, entonces yo miro las dos bandejas y tengo la facultad de tomar la decisión. ¿Qué bandeja tomo para mí? Si tomo la de los deseos de la carne, entonces soy esclavo de ello. Y eso hace de que yo me convierta en un hijo del diablo. Pero si me inclino por la oferta divina, eso hace de que yo termine siendo un hijo de Dios. ¿Cómo conocemos los hijos de Dios? Por sus frutos. Amén. ¿Cómo conocemos los hijos del diablo? Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en la vida del cristiano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
¿Cuáles son los frutos de los hijos del diablo? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, Amén, iras, amén. contiendas, disensiones, orgías, envidias, borracheras y otras muchas cosas más, acerca de las cuales ya os he amonestado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted es un adúltero, borracho, mentiroso, sicario, supersticioso, idólatra, pues usted es un hijo del diablo. Simple y llanamente. Sé que eso suena duro. Jesús lo dijo así. ¿Cómo puedo revertir eso? Cuando descubro que estando en ese estado, necesito un Salvador. Amén. Busco a Jesús como la solución para el problema de mi alma, lo recibo como mi Salvador. Ese día dejo de pertenecer al Padre de las tinieblas para pertenecer al Padre de los espíritus. Amén. Amén, amén. Bueno, aquí por YouTube nos hacen una pregunta bien, bien interesante. Dice que nunca ha tenido respuesta. Dice que si porfa le explica Primera de Juan capítulo 5, el verso 8. Bueno, ahí está hablando de que 3 son los que dan testimonio. Es muy Ya lo importante sabe. que la persona entienda. Y no es que, a ver, quiero hacer un paréntesis aquí. Buscando 2 cosas. La primera, y no 2, sino 3. La primera, que no todo lo que uno lee es verdad. La segunda, que no todo lo que uno ve es verdad. Y la tercera, que no todo lo que uno escucha es verdad. ¿Cómo hago yo entonces para entender un pasaje como eso? Bueno, yendo a los textos más antiguos, donde incluso el caso, por ejemplo, de la versión de Félix Torres Amat o la versión de Nácar Colunga o incluso otras versiones como la de Herder y otras, aparece el texto y un numerito que lo lleva a pie de página donde aparece una nota marginal que dice: este texto no aparece en los códices más antiguos, sino que vino por vía exegética. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona leyó el verso 7 y entonces hizo una interpretación y la colocó en la nota marginal. Luego el editor, cientos de años después, miró la nota marginal y le pareció que tenía mucha relación con el verso 7. Entonces, quita la rayita y lo ubica como texto. Es importante que los lectores de la Biblia no se conformen simplemente con leer como sin conocimiento. Las personas deben de ser investigadores de la palabra. Yo les recomiendo un librito que llama Breve Historia del Texto Bíblico. Lo consigues en las sociedades bíblicas. Ahí vas a encontrar los textos repetidos, los textos compuestos, los textos que vinieron por vía exegética. ¿Ya? Hay otros libros importantes que le pueden ayudar a usted, como Una conspiración contra las Sagradas Escrituras, como otro libro que llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? O sea, todo el proceso. En la medida que usted va profundizando, pues entonces va teniendo la capacidad de saber, no solo por lo que lee, sino por el texto histórico. ¿Ya? El texto histórico, que le va diciendo cómo fue que apareció un determinado texto. Eso es lo que yo puedo decirle con respecto a ese pasaje. En otras palabras, no aparece en los textos más antiguos. Tampoco fue aceptado por los padres de la iglesia.
vino por vía ¿qué? Exegética. Alguien interpreta el texto 7, lo coloca la interpretación en la parte marginal y luego un editor saca esa nota de la parte marginal y la anexa al texto 7 como texto 8. ¿Y cómo hace Amén. una persona para saber de que ese texto no es original? No Claro, es... claro. Por eso estoy diciendo, entonces, un lector de la Biblia debe tener siquiera 50 o 100 ediciones de la Biblia. Y cuando hay una duda con respecto a un texto, entonces, ¿qué hago yo? Voy a mi biblioteca y comienzo a mirar desde el texto más antiguo. Yo tengo un texto bíblico del año 338 después de Cristo. ¿Ya? Entonces leo la versión de 1960 y hay un texto que me genera inquietud. Pues, ¿qué hago yo? Voy a esos textos más antiguos y miro, y comparo, y veo si está aquí en este texto más antiguo o no está. Miro las notas marginales. Es muy común hoy encontrar Biblias que dicen Biblias de estudio. Aparecen una cantidad de comentarios, algunos acertados, otros totalmente desenfocados. Pues bueno, mañana algún editor hace un análisis de una de esas versiones y encuentra una nota que puede llevarlo a no estimar como texto algo que aparece. Y entonces dice, venga, acomodarlo voy a su... exactamente. Ya. Por eso en teología hay una materia muy importante que se llama ciencia bíblica, que es la investigación del origen de los textos. ¿Ya? Es muy importante que las personas investiguen. Pero así a grandes rasgos, léase la versión de Félix Torres Amat, o sea, la traducción de la Vulgata Latina, y usted va a encontrar en la nota marginal que le dice: Amén. este texto no aparece en ninguno de los textos antiguos. Vino por vía exegética. Bueno, pastor, aquí hay una pregunta retaquillera, diría yo. Personalmente quisiera que nos diera una amplia explicación acerca de ello. Escuche lo que dice. Yo tenía entendido que el pastor Carlos Hoyos es de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero en la parte inferior derecha de sus prédicas aparece Misión Mundial del Nombre de Jesús. ¿Alguien me puede sacar de esa duda, por favor? Pues yo lo saco de la duda. Por eso. Es muy fácil. Primero, yo soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia más de 44 años. Qué Llevo de ser bendición. pastor Qué de la bendición. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Lo que sé, lo que soy, donde estoy, lo que tengo, se lo debo a Dios y a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Surge la pregunta, ¿por qué aparece Misión Mundial? Sí. Bueno, porque cuando yo quise abrir el ministerio virtual, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia dijo que ninguno podía hacer uso del logotipo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Ya? Es más, viene la SFON y una de las materias principales que se va a tratar es eso, la imagen corporativa de la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Por qué? Porque alguien puede tomar la imagen corporativa de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y hacer un fraude, llevar a alguien al error. Entonces la Iglesia se reserva el derecho de no permitir que nadie use la imagen corporativa
de la iglesia. Pero como yo quería ingresar a las redes sociales, Tener su ministerio virtual. Exactamente. Entonces busqué ese nombre porque yo creo, estoy convencido que a través de este medio o de los medios virtuales le llegamos al mundo. Entonces por eso se colocó el nombre Misión Mundial. La misión de los cristianos es llevar el evangelio a todo el mundo. Y Dios me abrió una puerta que se llama las redes sociales. Entonces por eso colocamos Misión Mundial. Solamente es el título del programa. Y es Misión Mundial, no es movimiento. No es la Iglesia Pentecostal Unida, sino algo personal, pastor. Algo personal. Es su programa personal. Es mi programa personal. Eso sí quería que lo explicara y bien. es diferente al nombre de la otra. No es movimiento misionero. No. Es Misión Mundial. Es otra cosa. Misión Mundial es liderado por un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que se llama Carlos Hoyos. ¿Ya? Pero ese nombre no dice que sea otra iglesia, sino que simplemente como la iglesia no permite que se use la imagen corporativa, ¿ya? Y creo que la iglesia tiene razón, porque puede ser que hay un pastor que es sano en la fe y transmite de verdad lo que nosotros creemos, pero puede haber alguno que se ha torcido en la doctrina y bajo el rótulo de iglesia pentecostal dañe la conciencia de la gente. Entonces la iglesia dice, no, si alguien quiere hacer algo, que lo haga a su nombre, que él sea el responsable, no la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén. Entonces, Gracias. todo lo que pasa en mi canal, el responsable es el pastor, Carlos, es el que lidera Misión Mundial, no la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén. Nos preguntan por aquí, ¿Dios y la muerte son amigos? Y yo tengo otra ahí mismo. ¿Que la muerte es un ángel o es simplemente como un espíritu? No entiendo mucho sobre la muerte. Vale. Bueno, en la Biblia hay varias maneras de mirar la muerte. Una de ellas es el rey de los espantos, según lo decía el poeta Job. También Job dice en el capítulo 14 que la muerte es la ausencia de Dios en la vida del vehículo llamado cuerpo. Eso es lo que dice el capítulo 14. Hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Pero si el Espíritu le abandona, el hombre deja de ser. ¿Ya? En la Biblia aparece un ángel que es llamado como el ángel de la muerte, pero no porque en sí tenga como esa, ¿cómo te dijera? Esa naturaleza, sino más bien porque es un siervo de Dios que en un momento de juicio le es ordenado ir a quitar la vida de los culpables. ¿Ya? Pero en sí, la muerte es la separación de la vida. Hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. El Espíritu de Dios es el hálito de vida. Una vez que es quitado el hálito de vida, el hombre muere. Así lo dice Salomón. El cuerpo vaya a la tierra de donde fue tomado y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Me hice entender? Amén. Pues yo solo he visto que solo una vez hablas el ángel, que se refiere al ángel, es cuando está lo de las plagas en Egipto. Él cumple un oficio, por eso se le llama así. Y en general ya después nunca más se refiere a un ángel, simplemente la muerte. Y en Apocalipsis ya después se dice que a la muerte se le piden, y al mar y todo se le piden ya... Pero ya es en otro contexto. Otro contexto, sí. Es como el destino del individuo antes del juicio.
Y cuando llegue el juicio, se llama. O sea, una cosa es el actor, otra cosa es el lugar. Por eso, el actor se le llama así a causa de que cumple una misión dada por Dios. El lugar es el destino donde llega el ser humano y ahí tiene que esperar hasta el momento de la resurrección en un estado que también genera discusión, porque a veces se piensa que ese estado es el lugar. Y una cosa es el lugar escogido del hombre para enterrar a su muerto, otra cosa es el estado que el individuo vive a partir de que el hálito de vida sale de él. Porque el cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios y el alma o la razón del ser es la que entra en un estado que si su vida fue buena, su estado es un sueño plácido. Si su vida fue mala, su estado es una pesadilla, como lo llamamos en el lenguaje nuestro. Tormento, sí. Exactamente. Y que luego es llamado para recibir el veredicto final. Amén. ¿Pero son amigos o no son amigos? ¿Quién? La muerte, Dios y la muerte, dice. La muerte es un instrumento de Dios, no un amigo de Dios. Un instrumento que Dios usa de alguna manera como una expresión de misericordia. Usted me hace ir muy allá. Sí, ya es... A ver, la Biblia dice, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Vamos a suponer que el hombre hubiera pecado y que Dios no hubiera impedido el acceso del hombre al huerto nuevamente. Recuerde que cuando el hombre peca, Dios expulsa al hombre del huerto y coloca un querubín con una espada a la entrada, diciendo, no sea que el hombre tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces, Dios saca al hombre, coloca un guardián en la puerta, establece la muerte para que el hombre, teniendo conciencia de que no es eterno, piensen que debe de enderezar el camino. Le estorba el ingreso al árbol de la vida, porque si el hombre ingresa al huerto y toma del árbol de la vida, entonces el hombre sería un pecador eterno sin esperanza. Amén, amén. Sin esperanza. Si el hombre antes de pecar hubiera tomado del árbol de la vida, sería perfecto para siempre. Pero como él escuchó fue la voz del mal y tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces por eso es un pecador. Dios lo expulsa y establece la muerte como una expresión de la misericordia y de la gracia de Dios para que los hombres tengan la oportunidad de reflexionar, de entender que el pecado es la tragedia, que la vida está en Dios y que hay una solución que se llama Jesús. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Carlos. Tengo una pregunta. ¿Es correcto decir que las almas son del Padre y el Padre las puso en manos del Hijo para que no las pierda, sino que las salve? Pues la Biblia enseña que todas las almas son mías. Todas las almas. Léalo en el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Todas las almas son mías. El alma que pecare. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, la interpretación que hace la persona en su interrogante es como si Dios le dijera al hijo, porque eso es lo que están planteando: venga, mijo, aquí le entrego el alma de Carlos. Pero es una interpretación equivocada. ¿Cierto? Porque lo que la Biblia está enseñando es que mi salvación solo es posible por la obra que Jesucristo hizo en la cruz, en la condición de sustituto. O sea, yo debía morir, pero Jesús murió en mi lugar. Y para que eso fuese posible, Dios
se hizo hombre para ser mi hermano y en esa condición de mi hermano ocupar mi lugar, pagando mi rescate. Eso es lo que yo puedo decir con relación a la pregunta. No es que Dios cogió un costalado de almas y se las entregó al Hijo. No. Todas las almas son de Dios. Pero como todos somos pecadores, Dios, en su infinita gracia, hace un plan salvífico a través de la persona de Dios en la tierra que se llama Jesús. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo y dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo que dice Juan en su capítulo 1, aquel verbo se hizo carne. Amén. Siga. Bueno, dicen por aquí esta pregunta. ¿Cómo Dios sabe que es pecado si Él no conoce el pecado? Pues meter a Dios ahí es meterlo en su mente de una manera material. Resulta que Dios no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Él es soberano. Él no es como nosotros. Nosotros somos dependientes. Él es autosuficiente. Él existe por sí mismo. Él sabe todo antes de todo y después de todo. Él es Dios. ¿Está claro? Amén. Creo que es la respuesta. Sí, pues es una pregunta. Claro. Bueno, Ahora, con respecto a que cómo sabe que es pecado si no lo ha practicado. Bueno, pero él al principio estableció una regla. Mandó Dios al hombre diciendo. Todos los frutos que producen los árboles en el huerto ustedes pueden comer. Pero hay un fruto que no pueden comer. Es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le explica al hombre. ¿Qué pasa si lo come? ¿Qué pasa si no lo come? Pero la decisión la deja en el hombre. Dios no le impone. Dios sabe. Pero pone al hombre para que decida qué quiere. Y dependiendo de la elección, así es la consecuencia. Y el resultado de la muerte, del Claro, pecado, pues termina es siendo la la muerte. Amén. En Juan capítulo 14, versículo 28, Jesús dice, el Padre es mayor que Jesús. En primera a los Corintios capítulo 11, versículo 3 dice que Dios es cabeza de Cristo. Pastor, ¿cómo puedo entender estos versículos? Cuando entienda a Jesús en su oficio. Yo le hago una pregunta a quien tiene la inquietud. En este momento aquí, usted me está mirando como qué. ¿Como el papá de Marilleni? No. No. Como el pastor que responde preguntas. La pregunta que yo vuelvo a hacer es, ¿el pastor que responde preguntas es diferente al papá de Marilleni? ¿Es diferente al esposo de Mercedes? ¿Es diferente al abuelo de Viviana? ¿Es diferente al yerno de Néstor Martínez? ¿Es diferente al conductor del vehículo? ¿Es diferente al teólogo? No. Es una persona con muchos oficios. Entonces hay que mirar a Jesús dependiendo el oficio que está desempeñando en el contexto que se da el escrito. Entonces no es lo mismo mirar a Jesús en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 que mirar a Jesús en San Juan 14, 7. O mirar a Jesús en San Juan 3:16. O mirar a Jesús en Hebreos 10:11. Entonces la gente dirá, ¿y eso a qué se debe? Venga, en Hebreos 10:11 y 12 hay una comparación entre la diferencia del sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Entonces, en el verso 12 muestra el sacerdocio de Cristo. Jesús como sacerdote es una cosa y actúa según su oficio.
Pero Jesús, como el Cordero, ya no actúa como el sacerdote, sino como la víctima. Pero Jesús, San Juan 14:7, ya no actúa ni como la víctima ni como el sacerdote, sino como el Padre. ¿Está claro? Pero Jesús, en el templo, cuando es requerido por sus padres, dice, regresó y permaneció sujeto a sus padres. Entonces, Jesús, como hijo de José y María, cumple una función. Como hijo de Dios, cumple otra función. Como sacerdote, cumple otra función. La mejor manera de usted entender la persona de Jesús es mirándolo en el contexto que se da el texto. Una cosa es Jesús como Salvador en la cruz para el ladrón. Otra cosa es Jesús sentenciado a muerte como ladrón. Sí, inclusive cuando le dicen, Señor, tu hermana está buscándote, está allá afuera. Y él Tu dice, madre y tus hermanos. Exactamente. Entonces él le dice, no, es que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de O sea, Jesús, la gente tenía razón. Ahí estaba María y estaban sus hermanos. Pero en el campo que él se desempeña, dice, no, estoy en otro contexto, mis hermanos y mi madre son los que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver. Nos preguntan. Dice por aquí, ¿Adán y Eva eran de nacionalidad israelí? Lo pregunto porque Dios al primer pueblo que se manifestó fue a Israel. Pero ¿cuántos años hay de Adán al pueblo de Israel? Es difícil. O sea, bien primero, difícil. escuche, primero es Adán y Eva. Después de Adán y Eva, las generaciones se multiplican y el pueblo hebreo viene a aparecer después de Génesis 12. Y cuando se da Génesis 12, ya ha pasado la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia y la dispensación del gobierno humano y comienza la dispensación de la promesa. Aún ahí, todavía Israel no aparece. Porque Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob, Jacob es el que posteriormente se llama Israel. Se llama Israel porque es el resultado de la promesa de Dios en el sentido de que sería padre de una nación grande que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Inclusive ya después del diluvio que... Pero claro, ¿quién va, pues, o vea, sea, muy difícil pasó ya... el diluvio, pasó el juicio de Babel, ¿ya? Y entran a la dispensación de la promesa y en esa dispensación es donde ya se presenta el fenómeno de Israel, que su nombre era Jacob, que quiere decir tramposo. Amén. Siga. Tengo una pregunta, pastor. ¿Está bien decir que descienda el fuego? Porque yo he escuchado dentro de los hermanos referirse en los cultos que empieza el candeleo. ¿Esto está bien, pastor? Esos son... Hay gente que tiene sus inquietudes. Sí, pero está bien. Sí. Lo que pasa es que eso surge porque también ha habido una corriente dentro de la iglesia que dice que no se puede pedir, por ejemplo, en el canto, manda el oh fuego, Señor, sí. quiero que ardas en mi ser. Exacto, sí. O manda el fuego, Señor, porque dicen que fuego es juicio. Y que cómo van a pedir el juicio de Dios. Pero son personas que descontextualizan las cosas. Porque en la Biblia dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces la gente confunde símbolos con juicios. Amén. Pero son situaciones conceptuales
que tienen que ver con interpretación, pero que de ninguna manera afecta a la salvación del individuo porque no es una doctrina, es un concepto de la gente. Entonces, algunos dicen, no se puede pedir que descienda el fuego, no se puede pedir que Dios mande el fuego, ese es el concepto de ellos. Pero hay quienes los hemos cantado y hemos sentido la presencia de Dios. Entonces la pregunta es... Cuando estaban en el Pentecostés, dice la Biblia que como lenguas. Claro, descendió el Espíritu Santo. Entonces, como en lenguas de fuego. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo, como el agua, como el aceite. Exacto. Entonces la gente tiene que establecer la diferencia, que no es lo mismo el Espíritu Santo bajo la figura o símbolo de fuego, a Dios consumiendo a Sodoma y a Gomorra a través del fuego. Amén. Porque en Sodoma y Gomorra era un juicio, el día de Pentecostés era la presencia de Dios restaurando y haciendo manifiesto su poder en los que estaban congregados, para que se cumpliera lo que Juan había dicho. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Luego Pablo dice, no apagues el fuego del Espíritu. Exacto. Y en el tiempo de la gracia que estamos. Pastor, pero es que también pienso que hay pastores que tienen como muchas, ¿cómo diría? Como muchos perjuicios y eso lo transmiten a los hermanos. Yo creo que eso como el pastor es una figura tan importante en la iglesia, entonces muchos hermanos... Pero pienso que el pastor muchas veces no lo hace intencional, sino que puede ser por falta de conocimiento. Exacto. Porque viene de una escuela donde le enseñaron así. Yo se lo digo porque cuando estuve en el instituto, pues tuve hasta una discusión con mi profesor, porque él decía que no se podía cantar el himno 160, que porque hablaba de la sangre de la expiación. Y le dije, y resulta que Dios trató conmigo cantando el himno 160. Encontré un lugar donde descansar. Sí. Entonces Dios se equivocó, o está equivocado el hombre en el manejo de los conceptos. Entonces aquí no vamos a hacer juicios. Muchas veces las cosas se dan por falta de conocimiento. Las personas deben de tener en cuenta lo que dije ahorita, mi estimado Santiago y mi estimada Merceditas. No todo lo que leemos es verdad, ni lo que oímos es verdad, ni Pastor, lo que vemos qué pena, es pero verdad. ahí sí, es decir, no en mí personalmente, sino que yo creo que causa confusión en muchos de los oyentes, porque dice, no todo lo que leemos es verdad, estamos hablando de la Biblia. Entonces, no, ya hay una duda, porque dice, yo hago alusión a términos generales, es decir, muchas personas leen una noticia y puede ser falsa. En Colombia, por ejemplo, vemos gente que es experta en Twitter y se pegan de una noticia falsa y y resultó que era falso. Entonces la gente tiene que aprender a leer. Cuando hablo de ello y que usted hace un comentario muy importante de la Biblia, pues también vale la pena que tengan en cuenta por qué. Porque hay muchas Biblias con notas, que muchas veces esas notas pueden ser verdad, pero muchas veces esas notas pueden ser falsas. Entonces yo tengo que aprender a leer. No, y que disculpen, hermana. O sea, saber leer es entender qué es palabra de Dios y qué es una nota. Y que poco a poco las traducciones que van haciendo hoy en día más y más van también modificando mucho. A mí me enseñaron sí. cuando niño que nos iban a quitar la palabra de Dios. Y yo pensaba que se iba a dar como la noche de San Bartolomé, donde 90,000 cristianos fueron quemados con sus mujeres y sus Biblias. Entonces yo pensaba que eso iba a pasar, pero no. A través de la demanda social, las casas productoras venden sus principios con el fin de obtener recursos. Por eso es muy importante que valoremos y que los cristianos aprendan la palabra de Dios.
para que cuando mañana les llegue una Biblia donde apruebe el adulterio, apruebe la fornicación, porque va a llegar. Esto que estoy diciendo hoy parece charlando, pero va a llegar. Porque alguien querrá en un futuro que le quiten la palabrita no, cometerás adulterio. Y le quitan no, entonces, ¿cómo dirá? Cometerás adulterio. O sea, es permitido. No fornicarás. Le quitas ese no, ¿y qué dirá? Fornicarás. No tendrás dioses ajenos. Entonces le quitas no, ¿y qué dice? Tendrás dioses ajenos. Por eso es que es tan importante que las personas hagan de la palabra su léxico. ¿Y cómo se logra? Estudiando para vivir. ¿Ya? Un día me visitó un muy grande conferencista y dijo, por fin llegó el reconocimiento de la Biblia, y dio un término que no lo quiero mencionar. Y a mí me dio fue dolor. Porque eso hace que las personas pierdan el verdadero sentido de lo esencial en lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces hay que poner cuidado en eso. Amén, así es. Sigan. Amén. Dos preguntitas, dicen, ¿este programa ya es diferido? Y otra, No, bueno. estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo. Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana. Hoy estamos a 17 del año 2024. Estamos en vivo, estamos en vivo. Por eso en vivo. quiero decirle a la hermana Carolina Gudelo que por favor vuelva a hacer la pregunta, que con la ayuda de Dios el próximo viernes le estaremos dando respuesta. Es que ella dice, he hecho la pregunta varias veces y no me Pero responde. ¿cuál es la pregunta? Pues yo ya le escribí que por favor no la vuelva a hacer. Pastor, dice que si es bíblico tocar el shofar en las iglesias. Bueno, ahí sí me sorprende. Yo no sé qué es el shofar. El shofar es como ese cuernito, Ese cuernito. el cuerno Bueno, del... ese es un mensaje mesiánico más bien. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Quien quiera hacerlo en las iglesias, pues que antes de hacerlo lea la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas le aprueba o le desaprueba. Listo. Otra preguntita. La pregunta de Carolina. Dios le bendiga, pastor. Si un hermano, su esposa es inconversa, lo deja porque él se besa con alguien y luego se va de su casa, y después de que se va de su casa fornica, luego se aparta, su esposa también, y consigue a alguien, se divorcian y él se puede volver a casar. Él ya volvió a la iglesia. Vea, esos son los enredos en que el diablo mete a la gente o la gente Pero se hay mete. muchos en ese enredo, le cuento. Artísimo. Hay 2 maneras de verlo. Si la pareja, no siendo convertida, tuvo ese fracaso y al final se divorcian, y luego vienen a la iglesia y se convierten y se bautizan, se da por entendido que el pasado no existe, entonces podrá casarse. Claro, si se ha divorciado. Pero si es un par de creyentes que fueron bautizados, que fueron casados en la iglesia, y mañana se les presenta este fenómeno, el pastor Carlos no puede resolver eso. Eso se lo resuelve el tribunal eclesiástico en su distrito. ¿Qué deben de hacer? Acudir al tribunal eclesiástico, pedir toda la documentación que se requiere para iniciar ese proceso y reunir los requisitos que el tribunal pide. El tribunal hará la investigación pertinente y al final fijarán una postura acerca de en qué condición queda ese creyente. ¿Está claro? Mal haría yo en decirle sí o no. No, eso se lo define el tribunal eclesiástico. Porque la iglesia tiene un tribunal para eso. Cuando sucedió eso, pastor, ella no es cristiana, pero él sí. Ella no era cristiana, pero él sí.
Cuando pasó ese enredo ahí. Claro, él debe de acudir al tribunal eclesiástico para que le resuelva su situación. Amén. Y yo le recomendaría que si está interesada en una personita así, no se ponga a correr, espere Sí. el concepto del tribunal eclesiástico. Y esto va para usted y para todas las personas que tienen inquietud. Pastor, estoy enamorada o enamorado de una persona que fue divorciada. ¿Me puedo casar? Entonces, ¿cuál es el consejo? Pídale el certificado que emite el tribunal eclesiástico. Si dice que el concepto es favorable, entonces usted no tiene problema, se puede casar. Pero si le dice que es desfavorable, pare. Porque eso quiere decir que la iglesia no va a avalar y que usted perderá todos sus derechos eclesiásticos según la normatividad de la iglesia. Porque el tribunal eclesiástico no da un veredicto así nomás. No, Ellos hacen una investigación es un proceso. muy... Sí. Antes de que se dé ese ¿Cómo fue concepto que se dieron final, las cosas? claro, y además se reúne la pareja, además se les exacto. coloca para que los atienda la red de familia, que son profesionales en familia, que van a buscar la manera de convertirse en mediadores buscando que no se disuelva el matrimonio. Sí. O sea, para que se emita el concepto favorable o desfavorable hay un proceso. Y el asunto es que el concepto que emita el tribunal eclesiástico, escuchen, es avalado por Dios. Eso es lo que dice San Mateo capítulo 18, donde encontramos las normas disciplinarias establecidas por Jesús. Amén. Amén, amén.